Hoy tenemos como invitado a un amigo de muchísimos años, colega periodista, es politólogo y un hombre conocedor del sector turístico, uno de los directivos de Don Bertú. Bienvenido, Luis José Chávez. Con un gobierno que, a pesar de estar enfrentando una de las crisis más agudas que ha vivido la República Dominicana en mucho tiempo, ha logrado posicionarse como una de las administraciones de gobierno mejor valorada en América Latina y el mundo. Los aeropuertos españoles habían recuperado el 80% del tráfico aéreo previo a la pandemia. Déjame decirte, la República Dominicana hace rato que no solamente recuperó, sino que superó el tráfico aéreo previo a la pandemia. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es espacio a partir de ahora. Hoy tenemos como invitado a un amigo de muchísimos años, colega periodista, es politólogo y un hombre conocedor del sector turístico, uno de los directivos de Don Bertú. Pero en esta ocasión está aquí en su condición de dirigente del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. Fue de los fundadores que salieron del PRD para fundar el PRM, hoy en el poder. Bienvenido, Luis José Chávez. Gracias, Gustavo. Bien. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver, bueno, están ocurriendo cosas en la política. Los dos principales partidos de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, están metidos de lleno en una especie de campaña adelantada. Y a ustedes no le ha quedado más remedio que también hacer su campañita. No directamente el presidente, pero sí ya hay dirigentes proclamando que se está trabajando para un segundo cuatrienio del presidente Luis Abinader. ¿Cómo ven ustedes lo que está haciendo la oposición para tratar de hacer lo que hace un partido, ganar el poder y defenestrar al que está en el poder? A mí me parece que lo que está haciendo la oposición fundamentalmente es representada por el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Es lógicamente lo que procede en una circunstancia política parecida a la que vive el país, con un gobierno que, a pesar de estar enfrentando una de las crisis más agudas que ha vivido la República Dominicana en mucho tiempo, en muchas décadas, ha logrado posicionarse como una de las administraciones de gobierno mejor valorada en América Latina y el mundo, específicamente por la percepción que tienen los ciudadanos sobre lo que está haciendo el presidente Luis Abinader en medio de la crisis. Ciertamente, uno escucha a los principales voceros de la oposición planteando que enfrentar y manejar una crisis como la que vive el país es lógicamente casi una garantía de fracaso en la gestión política. Es decir, que difícilmente un gobierno enfrentado a las dificultades que está enfrentando el gobierno de Luis Abinader pueda salir indemne, es decir, pueda realmente lograr una salida a esos problemas y lograr la valoración positiva que necesita para reafirmarse en el poder dentro de 2 años. Las elecciones son en el 2024. Lo que no terminan de entender esos voceros es que ciertamente la crisis ha generado muchísimas dificultades y se le ha puesto muy difícil al gobierno del presidente Abinader para cumplir todas las expectativas que tenía la población e inclusive sus propios compromisos. Pero hay que decir que esa crisis ha servido justamente para hacerle una prueba de calidad a la gestión de gobierno de Luis Abinader. Y en esa prueba realmente uno siente que tanto la opinión ciudadana como la opinión pública internacional le da notas muy sobresalientes. Y uno lo ve en los resultados, en la medición de los principales temas de gobierno
y lógicamente y en la capacidad que ha Pero- tenido el gobierno para enfrentar la crisis pero- en todos los sectores, inclusive ya a estas alturas, y todavía enfrentado al impacto de la crisis de la pandemia y al problema de la inflación provocada por la guerra Rusia-Ucrania. En todos esos sectores la República Dominicana ha logrado mejores registros históricos que en el pasado. Bien, pero ustedes los políticos nos han enseñado al resto de los mortales que las realidades o las percepciones se construyen. Sí, es cierto. Y que no basta con que tú hagas la cosa objetivamente de una manera, sino que al mismo tiempo tienes que convencer y mantener permanentemente proyectando eso que tú has hecho y que consideras que es lo correcto en el imaginario popular, en la presencia de la gente, que es la que tarde o temprano va a decidir si tú te quedas en el gobierno o te vas. Lo que dicen ahora, construir un relato. Sí. Y la oposición construye su relato. Así es. Porque si tú ves, ellos dicen, esto es un desastre, el cambio ha sido un fiasco, nunca se estuvo peor, han dejado caer cosas como 9/11, etcétera, etcétera. Y no basta con que ustedes hagan las cosas de una manera en el Estado, sino que convenzan a la ciudadanía de que eso tampoco es verdad. Pero ya esa parte no le corresponde propiamente al gobierno, le corresponde al partido de gobierno. ¿Cómo el partido de gobierno, el PRM, va a enfrentar esa campaña? Yo creo que le corresponde a las dos instancias, a la instancia política que sustenta el gobierno y también a la administración del presidente. Yo digo al Luis partido Abinader. porque imagínese usted que un funcionario se ponga a responder cada pedrada que le envíen. Sería difícil, no trabajaría. No, hay dos respuestas que me parecen lógicas que deben asumir los funcionarios del gobierno y el propio partido, que primero es hacer una buena gestión de gobierno. Eso es lo objetivo. Exactamente. Un partido en el gobierno no puede hacer promesas, ni puede tampoco crear ilusiones. Esto es lo que vamos a hacer, aspiramos a esto, esto es el cambio. No, ya hace tiempo que debemos pasar de la palabra a los hechos. Sin duda alguna, cuando tú analizas la gestión de gobierno, no hay duda de que los hechos en muchos aspectos han superado la palabra e inclusive las promesas del propio presidente Abinader. Y la otra, naturalmente, tiene que ver con el buen manejo de la comunicación, que no tiene que basarse ni en demagogia, ni en truculencias, ni en simples habilidades, es hacerlo bien. Bueno, precisamente a mí me correspondió participar como conferencista en una especie de taller-conferencia organizada por la Dirección de Comunicación Estratégica del Gobierno, bajo la responsabilidad de Homero Figueroa. Y una de las cosas que yo terminé planteando como un elemento fundamental que debían tener en cuenta los responsables de comunicación de las diferentes áreas del gobierno es que la clave de un buen ejercicio de relaciones públicas o de comunicación institucional es, primero, hacerlo bien y luego hacerlo saber bien. Ese es uno de los principios más antiguos de las relaciones públicas. Efectivamente. Hacerlo bien y hacerlo saber. Efectivamente. Y uno se da cuenta que el presidente Abinader se ha enmarcado en esa línea de acción. Es decir, es sin duda alguna el mejor vocero del gobierno. Y los demás. El mejor comunicador del gobierno. Se ha ocupado de hacerlo bien, pero también ha hecho un gran y sostenido ejercicio de buena comunicación. ¿Y los demás funcionarios? No creo que los demás funcionarios hayan acompañado en gran medida ese esfuerzo que ha hecho el presidente. Lógicamente que hay muy buenos funcionarios y muy buenos voceros de sus respectivas administraciones. No voy a citar para no excluir, pero creo ciertamente que el gobierno tiene que hacer un mayor esfuerzo en sus diferentes áreas para crear la percepción justa de lo que está pasando en el país, en el contexto de una crisis que ha puesto en prueba la capacidad del gobierno para responder a esa crisis y salir adelante, como efectivamente está pasando. Cuando tú analizas, por ejemplo, la situación del sector turismo, te das cuenta que ya hemos no solamente recuperado las actividades del país en su mejor momento del pasado, sino que hemos logrado ya registros históricos, casi en todas las áreas. El sector aeronáutico, por ejemplo, yo
leía recientemente un informe de España correspondiente al mes de junio que planteaba que los aeropuertos españoles habían recuperado el 80% del tráfico aéreo previo a la pandemia. Pues déjame decirte, la República Dominicana hace rato que no solamente recuperó, sino que superó el tráfico aéreo previo a la pandemia. Y eso pasa en el sector zonas francas, donde ahora tenemos más inversiones, más empleo y más actividades propias de ese sector. Lo mismo pasa en la mediana, la pequeña y la microempresa, donde realmente ha aumentado la cantidad. Es más, decía el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas de febrero que solo en el año 2021 se crearon más micro, pequeñas y medianas empresas que las que existían antes de la pandemia. Vamos a una pausa, Luis José, con tu anuencia, y volvemos en un momento para que continuemos de el gobierno, su partido y lo que hace la oposición. Luis José Chávez, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, es nuestro invitado de este día. Continuando con esta serie en que damos la oportunidad de hablar al país a dirigentes de la oposición y dirigentes del partido de gobierno. Bien, tú hablas de esos logros en diferentes áreas. Ahora bien, ¿cómo le llega eso a la gente más llana? Digamos a esa gente que se reúne en un colmado a conversar, en una peluquería, en un salón de belleza, en una guagua. ¿Qué le dicen? Porque esa es la data, esa es, digamos, las cuentas nacionales. Pero a la gente llana, que ahí la oposición se ceba y dice, miren, la cosa está cara, el arroz está más caro, los plátanos están más caros, lo que sé yo cuánto, porque eso no se responde con esos resultados positivos macro. Y ahí es que yo digo que eso le correspondería al partido de gobierno. Sí, sin duda alguna. El Partido Revolucionario Moderno tiene una importante responsabilidad en mostrar lo que ha pasado en el país en estos últimos 2 años, sin duda alguna. Y tiene que amplificar y tiene que diversificar los elementos de comunicación para llegar a los diferentes sectores de la sociedad dominicana. Pero no subestimemos al pueblo llano, ¿eh? Tú le preguntas a un obrero, a un vendedor ambulante, a un carretillero, a un empleado, por ejemplo, de los mercados, a un agricultor, y sabe lo que está pasando en el país, por una razón muy sencilla, porque todos los dominicanos no solamente hemos sido testigos, sino que hemos sido protagonistas de la realidad del país en los últimos 15, 20, 30 años. Estamos hablando de personas adultas. Inclusive los jóvenes saben, por ejemplo, marcar una diferencia entre lo que pasaba en el país hace 3 años, con grandes temas que no se resolvían, y con lo que está pasando ahora, en medio de la crisis. Como por ejemplo, Obras Públicas ha terminado tantas obras iniciadas durante años y años y no se terminaban, como el caso de la carretera turística. Casi 15 años de haberse iniciado. ¿Usted refiere a la Santiago-Puerto Plata? La carretera turística Santiago-Puerto Plata. Bueno que me haga la observación. Pero lo mismo pasa con el malecón de Nagua, para darte un ejemplo simplemente simbólico, ¿no? Se inició el malecón de Nagua en el año 2008. Se invirtieron alrededor de 1.650 millones de pesos. Pasaron los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina y prácticamente no se le puso la mano a ese proyecto. Fundamental, no solo como una obra urbanística o de recreación o de apoyo al desarrollo turístico de la provincia de María Trinidad Sánchez, sino como un tema de seguridad, porque el malecón de Nagua también significa un muro de contención para proteger al pueblo, que está colocado por debajo del nivel del mar respecto justamente al océano Atlántico. O sea, que es importante por donde quiera que tú lo veas, pero una inversión de 1.650 millones de pesos abandonada a su suerte, del mismo gobierno, del mismo partido. ¿Y Luis Abinader qué hace? La deja así, como se estila
en la cultura política y de gobierno de la República Dominicana. No inmediatamente asumió ese proyecto y está avanzando a pasos agigantados. Y posiblemente antes de que termine este año, posiblemente ya esa obra sea Esa obra inaugurada. se comenzó en la gestión del presidente Leonel Fernández. Sí, se inició. No se terminó y vino Danilo y no la terminó. No, y no la terminó. Sí. Y entonces pasa lo mismo con la carretera Atomayor, Sabana de la Mar. 20 años de promesa incumplida sobre una obra tan vital para comunicar una parte importante del país, específicamente en la región este. Todas las promesas del mundo. Viene el gobierno, anuncia que se la va a terminar, se anuncian inversiones, pero al final no pasa nada. Y parecería que hubo una época en el país donde lo más importante de un proyecto, de una obra, no era qué comunidad o qué región del país se iba a beneficiar, sino qué contratista se iba a beneficiar. Es decir, iba a tener el principal beneficio de esa obra. Y eso evidentemente se ha terminado. Obras que son fundamentales como la que se anunciaron en el 2016 para la provincia de Pedernales, cuando se inició la construcción del malecón, la reconstrucción de la carretera de Cabo Rojo, la construcción o reconstrucción de la carretera que va al hoyo de Pelempito, toda la arteria vial de Pedernales se iniciaron en el 2016. ¿Y qué pasó en el 2020? Que todas esas obras se abandonaron a su suerte, con grandes inversiones o con importantes inversiones. Bueno, pues la verdad es que en ese aspecto el gobierno ha tomado muy en serio realmente el principio de la continuidad institucional del Estado. Y por eso hay cientos de obras que ya se han terminado, cientos de obras que ya se han terminado en un momento en que el gobierno tiene todas las excusas del mundo para decir no puedo. Ahora, hay un elemento importante. Ningún gobierno en la República Dominicana, que uno recuerde en estas últimas décadas, había hecho una gestión del gasto público tan eficiente como lo ha logrado Luis Abinader. ¿En qué sentido se expresa esa eficiencia? Bueno, naturalmente, comenzando por el ejemplo que ha dado el propio presidente de la República. Comenzó a recortar en aquellas áreas donde no había necesidad de priorizar las inversiones, o sencillamente en aquellas áreas de la administración pública donde existía, por ejemplo, una diversidad o multiplicidad de instituciones haciendo lo mismo, que al final no hacían nada, no resolvían el problema, porque lo que prácticamente se practicaba era de que, bueno, yo soy parte del sector transporte, pero bueno, hay otras instituciones responsables. Parecía que lo más importante era cómo justificar, seguir canalizando o volcando los recursos del gobierno a los beneficiarios del régimen de turno. Y eso evidentemente se ha terminado, ayudado por una política de control, de fiscalización, de seguimiento y sobre todo de transparencia, ayudada naturalmente por lo que está haciendo la Dirección de Contrataciones Públicas. Se buscó posiblemente a uno de los personajes más críticos frente al tema de la corrupción, surgido precisamente del seno de Participación Ciudadana. Nada tenía que ver con el partido de gobierno. Se le buscó para eso, para que cumpliera ese rol. ¿Y tú sabes a quién se designó como responsable de la parte ética del gobierno? A doña Milagros Ortiz Bosch. Una persona que nunca ha negociado con sus principios y sobre todo con la honradez que ha identificado su trayectoria desde que está en la política, desde que se inició precisamente acompañando al profesor Juan Bosch en el año 1963. De manera que yo creo que hay muchos ejemplos que muestran que en este gobierno las cosas se están haciendo bien. Falta, repito, hacerlas saber. Que se hagan saber bien. Y tengo particularmente que señalar, por ejemplo, el caso de la Dirección General de Aduanas. Que tú dirás, bueno, ¿y qué tiene de bueno para nosotros que la Dirección General de Aduanas aumente sus recaudaciones y mejore, por ejemplo, todo el proceso que tiene que ver con el desembarco o sencillamente ¿cómo se llama? La operatividad de las mercancías que se reciben en puertos o en los aeropuertos, porque no hay duda, ¿no?
Y tú dirás, bueno, pero resulta que esa eficiencia ayuda a que el gobierno cuente con recursos. Esos recursos que antes se quedaban en manos de la corrupción, de la corruptela, de la mordida que se repartían en el gobierno, por ejemplo, decía recientemente Eduardo Sanz, que solamente en los primeros meses de este gobierno, de este año, la Dirección General de Aduana había superado en más de un 63% las recaudaciones de un año normal, como el 2019. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, en la Dirección de Impuestos Internos, donde se ha superado con creces la recaudación. Y tú sientes que realmente hay una gestión de gobierno más eficiente prácticamente en todas las áreas, aunque no se sepa, aunque los funcionarios sean un poco reticentes. Por ejemplo, a nivel del sector de agua, fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de un país, vemos que se está haciendo una excelente labor desde el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, desde la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, desde el INDRI, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y eso es fundamental para el país. Yo pongo un ejemplo, el caso de los comedores económicos, que básicamente está orientado a resolver de manera coyuntural el problema de un sector, de un segmento de la población con altos niveles de pobreza. Los comedores económicos se multiplicaron en apenas un año con el mismo presupuesto. Se duplicó la cantidad de raciones alimenticias con el mismo presupuesto. Entonces, de eso se trata. Y eso prácticamente se está dando a todos los niveles de la administración pública. Pero no se dice mucho. Bueno, vamos a una pausa de nuevo y volvemos. Quizá en la parte, digamos, de comunicación política, es que el PRM, yo digo el PRM, quizá debe ponerse un poco más dinámico. Vamos a la pausa. Luis José Chávez, dirigente del PRM, es nuestro invitado de este día. Bueno, ha habido algunas clarinadas, Luis José, en el meeting que hizo el PRM para ya formalizar los cambios de los cargos directivos a todos los que fueron elegidos en posiciones. El presidente hizo uso de una frase, que no mire para atrás. Y eso mucha gente lo interpretó como una clarinada por la búsqueda de la reelección. Y recientemente ha habido varios actos en que la gente habla de 4 años más y la gobernadora de Santiago dijo claramente que el trabajo político en el PRM es para buscar el voto de nuevo en el 2024. ¿Está decidido eso en el PRM de que ya, bueno, se sabe que un partido aspira a seguir en el poder, pero con el presidente Abinader, la reelección, ¿se ha hablado de eso? Sí, no hay duda. El presidente Luis Abinader es el principal activo con que cuenta el PRM para mantenerse en el poder y sobre todo para asumir los compromisos asumidos frente al país. No hay nadie que garantice mejor que Luis Abinader los compromisos históricos y estratégicos que representa el Partido Revolucionario Moderno, que es a fin de cuentas la continuidad del pensamiento práctico y teórico del doctor José Francisco Peña Gómez. Pero tú hablaste de aquel grito, o de aquella consigna que salió del acto, del último gran acto convocado por el PRM, de no mirar hacia atrás. Y es importante que la gente sepa el sentido que tiene esa expresión del presidente Abinader, no solamente dirigida a la estructura de su partido, sino también al país, a la sociedad. No mirar hacia atrás significa no pensar en que la solución está en lo que se hizo antes. O en volver a que gobiernen lo que no están ya. Exactamente. Pero hay aspectos en los que sí es importante mirar hacia atrás y hacer los contrastes necesarios. Por ejemplo, usted tiene cuando uno escucha... Pero ese reto se lo está, digamos, lanzando la oposición a ustedes también, diciendo, comparen esto, cómo estaba antes y cómo está ahora. Sí, claro. Cuando uno escucha a los voceros y los líderes del PLD y la Fuerza del Pueblo diciéndole, dando cátedra de cómo hacer las cosas,
necesariamente tendrán que surgir algunas preguntas. Por ejemplo, el doctor Leonel Fernández probablemente en su momento tendrá que dar algunas explicaciones al país para darle apoyo a su discurso. ¿Como cuáles explicaciones, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en algún momento el expresidente Leonel Fernández tendrá que explicar qué fue lo que pasó con el contrato con la Barrigol. Aquel contrato que le otorgaba a una empresa extranjera el beneficio del 97% del oro dominicano y le otorgaba al Estado solo el 3%. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo el presidente Danilo Medina en su momento. El presidente Leonel Fernández también tendría que explicar por qué favoreció y amplió el leonino contrato para la construcción de las carreteras de Samaná. Y por qué realmente, siendo ya un gobernante experimentado, porque lo hizo en su tercer mandato, por qué otorgó, por ejemplo, el llamado peaje sombra, que obligaba al Estado Dominicano a pagar 4, 5, 6 veces lo que costaba la carretera. ¿Y por qué no hizo ningún esfuerzo para corregir esa falla? Tan pronto se vio que había una correlación de utilidades que solamente favorecían a los concesionarios y no al Estado Dominicano y lógicamente ni mucho menos a los usuarios de esas carreteras. ¿Y por qué? Y esa pregunta va precisamente al expresidente Danilo Medina y a los representantes de su gobierno y de su partido. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no hicieron nada precisamente para suspender o para revisar ese contrato? Como lo ha hecho el presidente Luis Abinader, que ha logrado un ahorro de 1.500 millones de dólares con los mismos instrumentos, sin cambiar la Constitución, solo con voluntad política y sobre todo con... En resumen, ¿tú piensas que si se hace esa comparación que la oposición quiere que o está propagando que se haga, la oposición saldría perdiendo? Pero claro está, y en algún momento a Danilo Medina y a sus seguidores habrá que preguntarle qué pasó con el contrato de Odebrecht o los contratos de Odebrecht. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso específico de la planta de Punta Catalina, de 4 ofertas que se hicieron, el gobierno se decidió por la más cara, por la más costosa, entre una oferta que fluctuaba, la más baja, en 900 millones de dólares, y una, la más alta, precisamente representada por Odebrecht, que representaba 2.000 millones de dólares. Entonces, esas cosas tendrán que explicarlas. Se fue incrementando mucho más. Porque están hablando, se fue incrementando, es verdad, pero con los adendums y evidentemente la complicidad de los funcionarios que fueron responsables de ese contrato. Gracias. Luis José Chávez expuso los puntos de vista del partido de gobierno y en defensa de su gobierno, del gobierno del Partido Revolucionario Dominicano. Partido Revolucionario Moderno. Pasa que una cosa estuvo vinculada históricamente a la otra, ¿verdad? Muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.